Bien, hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con esta pequeña clase de la asignatura de electricidad automotriz correspondiente al tercer semestre de la carrera de mecánica automotriz. Bien, vamos a ver el material que vamos a revisar el día de hoy. En el contenido tenemos lo que viene a ser, aquí está, una pequeña introducción acerca de lo que es el sistema de alumbrado o el sistema de luces automotriz. Vamos a conocer lo que son las lámparas convencionales y lo propio con respecto a las lámparas halógenas. La introducción. La iluminación eléctrica se basa en la luz que genera el filamento incandescente de una bombilla o lámpara. Este efecto es producido por el calentamiento del filamento, del cual se pone a rojo vivo, después al blanco, y no abandona este estado hasta que se corta el fluido eléctrico mediante un interruptor correspondiente o por la función de filamento que desemboca en la rotura del mismo. Bien, bueno, si bien es cierto que quizás dentro de nuestras casas podemos ver siempre un pequeño foco, ¿cierto? Una pequeña bombilla en donde eh, es accionado por corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica hace que un filamento entre a rojo vivo. Prácticamente es como si ese pequeño filamento estuviera encendiendo fuego para que pueda generar esa luz dentro de un determinado lugar. Se pone a rojo vivo y después cambia de color a un color medio blanquizo y no abandona este estado. Puede pasar dos cosas para que podamos quizás dejar, bueno, apagar dicho filamento o la bombilla de luz. Uno puede ser mediante un interruptor, el interruptor que normalmente tenemos para apagar y encender en on y en off, o otro puede ser que de repente por el tiempo de uso o por la temperatura, pues el filamento tenga una rotura. Eso se le conoce como el momento en el cual una bombilla se quema o ya no funciona. Bien, vamos a ver lo que son las lámparas. Las lámparas empleadas en el campo automotriz se agrupan en dos tipos. Para empezar, después vamos a ver qué otros tipos de lámparas también existen, puesto que esta es una pequeña clase de introducción. Las lámparas convencionales y las lámparas halógenas. Las convencionales también conocidas como incandescentes. Vamos a ver qué es una lámpara convencional o incandescente. Las lámparas convencionales empleadas en el sistema análogo a las del alumbrado doméstico, prácticamente se puede decir que las que utilizamos el día a día, son pequeñas ampollas de vidrio en las que se ha hecho el vacío para quitarles todo el aire interior y luego se han rellenado con gas inerte. Entre estos podríamos denominar dos tipos de gases, uno que es el nitrógeno y otro que es el argón. En su interior, dentro de la ampolla, obviamente, en su interior se encuentra un filamento generalmente a base de tungsteno, con sus extremos unidos al casquillo o culote. Enseguida vamos a ver qué es un casquillo, qué es un culote, cómo es el filamento y cuáles son los soportes. Unidos al casquillo o culote de la bombilla, aislado el uno del otro. Hay datos muy importantes que también es necesario que nosotros sepamos: que el filamento se calienta a una temperatura aproximada de 2000 a 2500 grados centígrados. Esta nos puede producir una luz amarilla, y la duración aproximada o el tiempo de vida o el lapso de vida que tiene una lámpara convencional o incandescente es de 1000 horas. Se consume el filamento y de repente puede ennegrecerse la ampolla o puede pasar lo que es un momento, decíamos, que puede llegar a reventar el mismo filamento y ya no puede generar ese rojo vivo que genera luego la luz, ¿cierto? Vamos a ver las partes básicas de una bombilla convencional. Las partes básicas. Aquí podemos ver la envoltura de la ampolla. Prácticamente es todo este pequeño vidrio que forma parte de la ampolla o de la bombilla.
el gas inerte. En este caso habíamos visto que es un gas nitrógeno, ¿cierto? O también puede ser el gas argón. El alambre de contacto, aquí podemos ver un pequeño alambre de contacto que va destinado directamente hacia nuestro filamento de tungsteno. Aquí tenemos el 13, es el filamento de tungsteno. Aquí tenemos este filamento. Este es el filamento el cual se pone a rojo vivo una vez que esté alimentado por corriente eléctrica. Seguimos. El otro alambre de contacto de base, el 5. Aquí tenemos la otra base, el otro extremo de nuestro filamento y un pequeño alambre de soporte. Ese alambre que mantiene en una sola posición a nuestro filamento. Soporte del vidrio. Ahí tenemos un pequeño soporte. Normalmente, si es que en algún caso en nuestras casas hemos podido ver detalladamente una bombilla, en este caso convencional, pues podemos verificar que en verdad tiene este pequeño soporte de vidrio y el filamento. También tenemos una base de contacto que viene, se podría decir, que viene acoplado a lo que es el casquillo de metálico, como lo podemos ver aquí. Como una vez tenemos este casquillo metálico, toda esta parte de acá, la parte inferior, la parte que normalmente manipulamos para poder realizar cambios dentro de las bombillas. Y tenemos un pequeño aislamiento, y en dicho aislamiento va el contacto del otro extremo de nuestro filamento, como podemos ver aquí. Uno de los contactos va al aislamiento, a la punta, a la salida, y otro extremo va directamente al casquillo metálico. Bien, continuamos. Vamos a ver algunos de los tipos de lámparas según su forma que existen dentro de los tipos de lámparas convencionales. Aquí tenemos el plafón. También tenemos el foco piloto, el foco europeo y el foco tipo Lancia. Ahora ya conforme vayamos avanzando vamos a ver en qué partes del automóvil se emplean todos y cada uno de estos tipos de lámparas dentro de lo que es el campo automotriz. Y igual, aquí tenemos el mismo dibujo que habíamos visto anteriormente. En este caso en este caso tiene tetones. Aquí se podría denominar que es el casquillo. La ampolla internamente tiene un gas, ya sea de nitrógeno o de argón. Y aquí podemos ver nuestro filamento. Y aquí está el soporte de vidrio y ambos conectores que van acoplados a lo que es nuestro filamento. Bien, continuamos. Vamos a ver, vamos a entrar ahora acerca de lo que son las lámparas halógenas. Incorporando un pequeño porcentaje de gas halógeno al gas inerte, al gas que tiene internamente, ya sea de nitrógeno o de argón, se evita el ennegrecimiento. O sea, prácticamente aquí nos indica de que el gas halógeno hace de que, o por lo menos nos ayuda a que nuestra bombilla pues no cambie de color y no se vuelva un tanto oscuro. Por eso se evita el ennegrecimiento normal de las lámparas convencionales. Esa es una de las desventajas que tenemos dentro de lo que son las lámparas convencionales. Aumentando notablemente y manteniendo siempre la luminosidad es una de las características de las lámparas halógenas, y vamos a ir viéndolo poco a poco en los equipos para el automóvil. Dentro de lo que son los componentes químicos que contienen las lámparas halógenas, podemos considerar el iodo, el halógeno utilizado hasta el punto de haber dado origen a la expresión alumbrado de iodo. O sea, prácticamente cuando hablamos de lámparas halógenas, también se lo puede conocer como el alumbrado de iodo. Y vamos a ver algunas comparaciones con respecto a lo que son las lámparas halógenas con las convencionales. La temperatura que emplea este tipo de halógenos son hasta los 3000 grados centígrados, a diferencia de es mucho más emplea mucha más temperatura que las lámparas convencionales, las normales, ¿cierto? Por una duración aproximada de 2000 horas, ya no son simplemente 1000 horas como habíamos visto
las lámparas convencionales, sino en este caso ya inclusive el ciclo de vida que contiene las lámparas halógenas podría duplicarse horas aproximadamente, y el color de la luz es más blanco, que llega a alumbrar aproximadamente 60 metros. Ahora vamos a ver algunos tipos de lámparas halógenas que existen. Existen varios tipos de lámparas halógenas, siendo enseguida les voy a mencionar algunas de las más comunes. Normalmente se caracterizan, o bueno, por lo menos se denominan por las H's, la H1, la H2, la H3, la H4, la H5 y la H7. Estas se encuentran dentro de las más comunes, las más utilizadas dentro de lo que es el campo automotriz. Ahora vamos a ver por qué, cuáles son las diferencias o cuáles son las características que cada una de estas tiene. La H1 es tubular de un solo filamento para rompeniebla. Eso prácticamente nos indica que solo tiene un filamento. La H2, tubular con terminales laterales. La H3, con cable y solo para rompeniebla. La H4 para los faros de carretera. Y la H4, a diferencia de la H1, también cuenta con doble filamento, casi como es la H5 y la H7. La H5 similar a la anterior, pero con el casquillo diferente. Muchas veces entre las diferencias entre la H4 y la H5 podría ser simplemente el casquillo o los conectores también, ¿no? La H7 que solo tiene un filamento. Entonces la H4 y la H5 se caracterizan por tener doble filamento, a diferencia de la H1, H2, H3 y H7. Bien, aquí podemos ver los tipos de lámparas que habíamos mencionado anteriormente. Aquí tenemos la H1 que contiene un solo filamento. La H2 que en este caso nos dice de que viene la H2 tubular con terminales laterales. Esta es la característica principal que tiene. En este caso vendría a ser simplemente los conectores, puesto que es diferente a diferencia de una H1. En el caso del H1 solo tenemos un conector. Bien, en la H3 con cable y solo para rompenieblas. En este caso tenemos un pequeño cable aparte de la conexión de acá. Entonces se emplea más en lo que viene a ser los rompenieblas. Ahora, los H4 son los más convencionales. Yo sé que muchos de ustedes, quizás en un automóvil, inclusive en las motocicletas, se emplean más estas, ¿cierto? Ahora, una característica muy importante, que aquí adelante muchas veces podemos ver que está pintado de un color diferente con respecto al H4, el H5 y el H7. Esta pequeña pintura, esa pequeña parte pintada nos ayuda, o por lo menos nos ayuda a regular en cierta forma la temperatura interna cuando nuestro halógeno está en funcionamiento. Así que inclusive esta pequeña pintura que podemos ver o contemplar, pues tiene también su funcionalidad. Continuamos con la H5, similar al anterior, pero con el casquillo diferente. La única diferencia son nuestros conectores, como lo habíamos dicho. Es prácticamente lo mismo, solo que quizás en algunos modelos de automóviles el casquillo para que entre al farol sea distinto nada más. Y el H7 que solo tiene un filamento. Es prácticamente lo mismo, a diferencia de estos que solo tiene un solo filamento. En este caso, nuestra H5 y H4 tendrían 3 conectores, como podemos verlo acá. Aquí no se nota muy bien, pero igual tiene 3 conectores, y el H7 simplemente 2 conectores. Ahí ya podemos sobreentender que viene con una señal positiva y una negativa. Bien, hasta aquí hemos podido quizás ya ingresar o realizar una pequeña introducción acerca de lo que es el alumbrado del automóvil. Ya en las próximas clases vamos a ir profundizando todo esto y viendo para qué sirven todas y cada una de las lámparas y en qué partes se emplean dentro de nuestro automóvil o en los diferentes tipos de automóviles. Bien, jóvenes, pues se cuidan mucho y ha sido un placer disertar esta pequeña parte con todos ustedes.